Asambleísta Juan Carlos López. Señor presidente, buenas tardes, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Hablar del presupuesto, hablar de dineros del Estado, es hablar del dinero de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, nosotros exigimos, y tenemos que exigirnos nosotros mismos, actuar con responsabilidad. Qué importante el gasto en el tema social de nuestro país, pero y los gastos en carreteras, etcétera, etcétera, en nuestro país. Pero tiene que ser pues con responsabilidad, con calidad del gasto. Y algún compañero y mío propio, por ejemplo, en Tungurahua, la carretera Ambato-Río Blanco, 6 millones de dólares se rifaron y no sabemos hasta ahora qué es lo que pasa con eso. Contratos que se han dado en temas de carreteras al 100%, al 150% del valor real de las obras. Por lo tanto, la calidad del gasto es la que exigimos. La suma de ministerios a discreción hace que el sector público, los empleados, necesite los impuestos del ICE y del impuesto a la renta para poder pagar a todo este sector. Eso tiene que revisarse. Algunas consideraciones del gasto público, que es irresponsable. En 11 años el gasto público se incrementó en 6 veces. El peso del gasto es elevado, de cada dólar producido, el 40% lo gasta el Estado. No se puede mantener el nivel del gasto público. Tenemos el ejemplo de los países periféricos de Europa, lo que pasó por el elevado gasto público. Estas son razones que tenemos que tomar nosotros en consideración. Aumenta el riesgo país y crece la desconfianza. En nuestro país ha crecido la desconfianza, no quieren invertir en el país y los resultados lo tenemos a la vista. Los resultados lo tenemos a la vista. Entre el 2006 y el 2010, el gasto del sector público creció en el 121%. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un gráfico del que muchos compañeros han hablado y que podemos demostrarle en diagrama de barras qué es lo que ha pasado con el incremento del gasto. Miren, desde 1990 hasta 1999, en 10 años, el gasto subió a 41.107 millones. Desde 2000 al 2006, 47.782 millones de dólares. Pero del 2007 al 2010, en ese corto periodo en relación a los periodos del 1990 al 2006, 77.078 millones de dólares. Este gasto nos conduce a nosotros a problemas económicos en el plazo siguiente. No estamos nosotros haciendo bien las cosas. El gasto público en los 4 años casi duplica el de la década de los 90. Tenemos en el gráfico lo que nosotros estamos diciendo. El gasto público en los últimos 4 años es del 60% mayor que en los 7 años previos. Las exportaciones petroleras de los últimos 4 años es casi 3 veces la de la década de los 90, de 10 años. Por lo tanto, esos dineros que nosotros estamos reclamando, los 70.000 millones de dólares que han entrado en ese sector, ¿cómo se ha gastado? Tiene que gastarse con calidad. Está bien que se invierta, pero con calidad. Eso es lo que se reclama. La siguiente, por favor. El gasto público del Ecuador comparado con otros países. Es sano hacer esas comparaciones porque eso nos obliga a nosotros a entender por qué Chile está creciendo, por qué Chile quiere entrar al primer mundo, porque simplemente está haciendo bien las cosas y esos son ejemplos que nosotros tenemos que seguir. Miren, el gasto en el Ecuador sigue, estamos del año 2009, 2010 y 2011, tenemos allá. El gasto público en el Ecuador casi duplica al de Chile y al de Perú. Chile y Perú han minimizado los riesgos, atraen inversiones. El nivel del gasto público es esencial para la estabilidad económica y el crecimiento. Es verdad, pues. Si nosotros hacemos bien la cosa, lo que necesitamos también es de estabilidad en el país para que haya inversión. En el Ecuador estamos al último en los datos estadísticos de Latinoamérica en lo que es inversión. Por lo tanto, sí sugiere cambios en la orientación política porque los dineros son celosos. El día de mañana no vamos a tener dinero.
Hemos estado en esta época, en las épocas de las vacas gordas. Cuando venga la época de las vacas flacas, ahí van a ver los problemas que nosotros estamos dejando a los que vendrán en generaciones posteriores. La siguiente, por favor. El déficit del presupuesto. Desde el clima del auge petrolero comenzaron los déficits. Cada vez son menores las opciones de financiar el déficit. Cada vez tenemos problemas. Los costos de financiar el déficit son altos por la falta de confianza en el Ecuador. Es cierto, todos los índices macroeconómicos son negativos para el Ecuador. Por lo tanto, no hay inversión para nosotros. El riesgo país supera ya los 1000 puntos, estamos en 1045 puntos de riesgo país. ¿Y eso qué pasa? Eso sucede cuando hay riesgo, cuando hay desconfianza en el país. Por supuesto, pues que los intereses para financiar la deuda son bastante altos. Se debe reducir el déficit se debe reducir y no se lo debe financiar. Eso crea problemas. Ya habíamos dicho que muchos economistas hablan de ese esquema Ponzi, que hace que no va a haber una ocasión en que no vamos a poder pagar los intereses siquiera, peor el capital, y la deuda crece en forma geométrica y nos vamos a ver en problemas. Eso es lo que nosotros no queremos. La siguiente, por favor. Miren el déficit del sector público. En el Ecuador, en vez de irle disminuyendo desde el 2009 hasta el 2011, como nos enseñan los gráficos, hemos bajado al 6%, que como dijo un compañero, no es real. El déficit, para mi modo de ver, va a ser más grande. Miren cómo está en otros países, Chile y Perú. El déficit va decreciendo, que tenemos el segundo gráfico, corresponde a Chile, y estamos en el 0.8%, y en el Perú en el 1% de déficit. Esos ejemplos tenemos que seguir, y eso es la orientación que tiene que tener el país para mejorar las condiciones económicas de todos los ecuatorianos, porque el presupuesto no es ni del Ejecutivo ni del Legislativo, es de los 14 millones de ecuatorianos, y nosotros estamos aquí para manejar el tema económico con responsabilidad y para darle al gasto calidad, que es lo que nosotros queremos y lo que nosotros soñamos como ecuatorianos. La siguiente, por favor. La deuda pública en porcentajes con relación al PIB. Hemos subido nosotros, todos los años subimos la deuda pública del 19%, el 23% en el 2010, 27% en el 2011, según los cálculos y las proyecciones que se tienen. Mire Chile cómo sube, en forma sustentada, sostenida la economía. El Perú ha bajado la deuda pública, sigue bajando la deuda pública, y a pesar del boom petrolero, el Ecuador ha aumentado sus deudas. Con tremendos ingresos petroleros, el Ecuador sigue aumentando sus deudas. En Chile el nivel de endeudamiento es la mitad del Ecuador. Perú tiende a reducir su endeudamiento y dado su nivel y estructura del gasto, Ecuador no debe aumentar la relación de la deuda con el PIB, porque la economía es frágil, la del Ecuador, y estamos armando el presupuesto general del Estado en función del petróleo, y el petróleo más o menos representa el 20% del presupuesto general del Estado, pero es un bien perecible, pues, y es un bien que está en función del mercado, el valor del barril, que también en el presupuesto que nosotros le ponemos acá es irresponsable porque está en el orden de $73 el barril. Y eso también es irresponsable y el día de mañana nos va a causar a nosotros problemas. El siguiente, por favor. Miren, el gasto público y el crecimiento del Ecuador comparado con Chile y Perú. Hemos llegado al 40% del gasto público y por eso nos curamos en sanos cuando nosotros dijimos que podemos endeudarnos hasta el 40% del PIB, porque ya sabían, pues, ya sabían hasta dónde llegaron esos niveles. Pero miren el déficit cómo sigue creciendo en el Ecuador, del 0,3%, el 3,7%, el 5%, que también es un valor que nosotros no lo creemos, porque más o menos los datos nos dicen que el Ecuador va a subir al 2%. Mire cómo son los datos con respecto a Chile, con respecto a Perú. Son situaciones y ejemplos que nosotros tenemos que seguir. El siguiente gráfico, por favor. Algunas de las inconstitucionalidades. Miren, según el artículo 286, nunca pueden ser mayores los gastos con los ingresos. Esa es una inconstitucionalidad. Estamos ahora en el 2011 hablando
de 3.700 millones de déficit que no vamos a poder pagar. El siguiente, por favor. En educación, ya los compañeros dijeron que no se cumple con el 0.5 del PIB. En salud igual, por favor, el siguiente en salud. El siguiente cuadro, por favor. También tenemos el mismo problema. El siguiente cuadro, tenga la bondad. El siguiente cuadro. Las tasas de crecimiento esperados en el mundo. Al Ecuador lo ponen en el año 2010, 2.9% de crecimiento y nosotros le hemos puesto el 5%. Por lo tanto, no es real. Terminó su tiempo, asambleísta. No es real. Muchas gracias, compañeros.